Ahora me he metido a estudiante por la tarde. Acabo de llegar hace un momento y estoy cansado y de todo. Me he hecho un moje de esto. Me he hecho un moje de. Se llama moje de. ¿Cómo es? De pimiento. Yo me hago un poco de chorizo y se acaba. Vamos a enganchar el móvil aquí. A ver si me veis. Que tengo un sueño cuando que eso me voy a duchar y me voy a dormir. Vamos a ver si esto se vendía aquí. Vamos, es que esto no va, tía. Buenas noches, Dagale. Vamos a ver si cenamos algo. Porque la verdad que estoy cansado. La vida de estudiante es muy cansada. He empezado a estudiar esta tarde y tengo ya un sueño. Mira lo que me he hecho. De pimiento. Y vamos a cortar un poco de chorizo y un poco de todo y fuera. Lo que sea. Tengo aquí morcilla, chorizo. Y ya está. Que no tengo mucha hambre. Tengo sueño. Tengo sueño y no tengo y no tengo ni navaja. Y mira qué poco pan tengo. Se que ha sobrado hoy. Esto se llama patatera, está muy buena, picante. Qué sueño da estudiar, eh. Oh. Estamos con eso del transporte de animales vivos, que no veas la que nos tienen metida. Aquí estamos legales, pero estamos todos ilegales. Os lo digo de verdad. Todos estamos legales, pero os digo, ilegales todos. Si nos quieren denunciar, nos denuncian ya por todo. Madre mía. Si tienes el carnet de transporte uno, no puedes llevar los animales de otro, porque por lo visto tienes que ser transportista porque estamos quitando el trabajo a los transportistas. Bueno, el lunes se vienen a buscar el pinto ya, se lo llevan el lunes, querían llevárselo el viernes, pero el viernes no puedo. Me dijeron que el sábado tampoco puedo, así que el pinto se lo llevan el lunes. Estoy buscando el libro del pinto y no lo encuentro. No encuentro los papeles del caballo. Tengo que ir metido en alguna carpeta y no sé dónde está. 4 horas estudiando allí en la escuela agraria toda la tarde. Derecha, izquierda, para arriba, para abajo, de todo. Esto está bueno. Hay que comer algo ligerito de vez en cuando. Y queso de cabra. Qué sueño tengo. Toda la tarde allí a ver qué pego. Que si el bienestar de los animales, que si el estrés. Yo veo. Esto está muy bueno, es pimiento asado. Le echas un poco de ajo y aceite y ya está. Miriam, no dices nada, Miriam. Se van a ir este verano a Disneyland en París. Inés, que tiene mucha ilusión de ir, se va a regalar a su hermana el viaje. Y yo, como no quiero montar en avión y el niño tampoco, pues nada. Pues ya sabéis. Si tú tienes el carnet de transporte de animales vivos, yo solo puedo transportar los míos. No puedo transportar animales de nadie. Porque es así. Antes sí, antes yo iba, la Miriam venía conmigo, iba con otro y podía. Ahora ya no. ¿Qué le vamos a ver? Pues aquí estamos. No sé quién es.
Mañana tengo que subir las avileñas porque por la tarde estoy en el curso y el miércoles le vamos a poner los collares eso. Y para empezar en el proyecto ese, madre mía, me las van a electrocutar todas. Pero bueno, todo sea por una buena causa. Otra cosa no podemos. Mira. Que tendríamos que hacer una despedida al Pinto el domingo. El lunes se lo llevan. Madre mía. No sé cuántos kilómetros vaya a parar. A ver si encuentro el libro, que no lo encuentro. Nada más tenemos que papeles. Esta tarde estaba en la escuela agraria haciendo el curso y me manda un WhatsApp el muchacho, que el muchacho esta tarde había ido a ir a las vacas. Y el muchacho mío tiene carnet de conducir de coche, lo que pasa es que mi chaval no se puso la L porque mi chaval tenía una moto de 125 y se le había sacado el carnet de... El práctico de coche, el teórico de coche, se lo había sacado con 16 años. Y el chaval mío pues se ha sacado tiene el chote de hacer el teórico, ¿no? Bueno, pues la gente para aquí lo ven con el coche y se piensan que no tiene carnet. Y esta tarde, en la finca ahí en la base, donde tengo yo la base, salía el muchacho para ir a ver las vacas y había uno de mis pueblos grabándolo con un móvil. Estaba grabando al niño conduciendo. El niño iba con el coche y el otro allí fuera grabándolo. Cuando al rato, a la hora o así, venga a llamarme el niño por teléfono. Cuando ya salgo, me manda un WhatsApp, estaba allí en la escuela y me pone, me ha parado la Guardia Civil. Me ha parado la Guardia Civil. Fijaros, ¿eh? Ese que lo estaba grabando se pensaría que mi chaval no tiene carnet, pues ha venido la Guardia Civil y ha denunciado a otro. Al mío no lo ha denunciado porque no tiene carnet. Lo que pasa es que la gente se piensa que no tiene carnet. Porque nunca ha llevado la L en el coche, no la ha llevado porque él se sacó de una moto de 125 hace un montón de años. Me dice el muchacho, que salgo de la finca y me está grabando este. Y le digo, yo si te está grabando porque se cree que no tienes carnet. No, si toda la gente sabe, dice, sí, mira. Qué casualidad que después toda la Guardia Civil han parado al muchacho mío. La que está buscando por el pueblo. Pasa que el muchacho tiene carnet, lo que no tenía era encima. De hecho, eso no te asuste, no tiene encima, no pasa, son 10 euros. Ya ha dicho que se lo presentemos en el cuartel mañana, vamos, que... Pero para que veáis lo que son en los pueblos, ¿eh? Aparco el coche y dice al muchacho, haberte bajado del coche y haberlo grabado a él. Dice, va, yo dije que grabe lo que quiera. Pero claro, no le han visto la L en el coche, pero no le ponen la L porque han dicho que el mismo muchacho, como llevaba ya 2 años con la moto, no necesitaba llevar la L, eso no digo, y nunca la ha llevado. Entonces la gente le han visto andar con el coche sin llevar la L de loco y dice, este está conduciendo sin carne. Sí, hombre, sin carne va a venir conmigo conduciendo y lo grabo encima, vamos. Es que yo no sé cómo es la gente. ¿Que puede ser casualidad y que ese tío lo llamó a la Guardia Civil? Puede ser. Qué casualidad, que lo están grabando el muchacho y a la hora la Guardia Civil no para detrás del muchacho mío. A buen día. Ahí llamó y dijo, aquí está un chaval conduciendo sin carne. Madre mía. Cuánta alma caritativa. No sé. Mañana llamaré a ver quién nos ha llamado. Pero no te lo dicen. La primera vez que paran al muchacho se ha pegado un susto. Bueno, pero eso, ¿qué casualidad? Pues no es casualidad, las casualidades no existen.
Sabían que yo estaba en curso y sabían que el chaval se iba a quedar con las vacas, porque lo sabía la gente que esta tarde el muchacho tenía que venir a vigilar las vacas. Pues ha estado en la finca donde tengo la base y esperando el tío en un móvil y grabando al crío allí conduciendo. Lo ha dicho el chaval y la novia del chaval que iba con él. Y me cago en día. A ver, le metí una tollina. Buen día. Y luego a las 2 horas y media, ¿qué me ha parado la Guardia Civil? Le digo, hombre, normal. Le digo, eso es normal que te hayan parado. Uy, qué almas caritativas. Saca rápido. Eso han llamado a decir, está el hijo del cabrero para aquí dando vueltas por el pueblo. Y es por eso, porque no lleva la L de loco, pero el mismo muchacho no tiene que llevar la L porque lleva 2 años con un carnet de moto de 125. Si el muchacho lleva conduciendo y le han dicho que no tenía que llevar la L. Si no la llevaría la L de loco, pero si no la tiene que llevar porque nos han dicho que no, yo lo entiendo. Bueno. El tema es que han venido los guardias y han denunciado a otro. Me dice el otro esta tarde, cago en 10 toda la tarde para aquí la Guardia Civil dando vueltas, me han denunciado. Y pues han venido a buscar a mi muchacho, que lo ha llamado fulano. Que lo estaba grabando el muchacho mío. Pero ¿cómo voy a permitir yo que mi muchacho conduzca al coche sin carnet? ¿Era yo loco? Madre mía. Eso. Harto estáis de ver lo que os digo yo muchas veces. El muchacho lleva el coche para adelante. Ariadna. Pasa que yo qué sé. Aquí hay que echar un bando. Me he sacado el carnet. O tengo ITV. No me denuncies que tengo ITV. Porque es que vamos. Joder. Estaba el tío allá arriba. Ha salido el chaval de la finca con el. Ha visto cómo se ha montado el chaval en el coche. Y lo ha estado grabando y ha pasado. Y lo ha estado grabando. Y a la 1 hora y media la Guardia Civil para aquí dando vueltas. A lo mejor se lo ha grabado por grabarlo. Pero bueno. Yo no me fío de nadie. La patatera es muy buena, es de Extremadura. ¿Pero qué le vamos a hacer? Si son felices así. Yo es que flipo, man. Yo es que no valgo para eso. Yo, pues si yo cojo el teléfono y llamo, es que no se me ocurriría en mi vida llamar a la Guardia Civil. Hombre, si hay una cosa que es un accidente, una cosa mala, sí. Pero yo llamo a la Guardia Civil para que denuncien para allá ninguno. Venga ya, hombre. Pero ¿qué le vamos a hacer? En cada pueblo hay una pescueza y en cada pueblo hay un zángano. Recordadlo. El otro día estuve en un pueblo que pasé, antes de pasar esto de mi padre, me dice un hombre, un ganadero, un pastor viejo, y dice, Jesús, que aquí también hay muchas pescuezas. Digo, te creo porque están a la orden del día. Y ahora están saliendo muchas pescuezas del armario, ¿sabéis? Dicen muchas, soy yo la tía pescueza, tú que... Ay, mía. Voy a hacer una camiseta, la tía pescueza. Y otra camiseta que ponga los amigos del 062. Porque tanto el día llamando al 062. Cago en 10. Y ven una cabra, llaman a la policía. Bueno. Yo casi mucha coincidencia que grabaran al muchacho con el coche y a la hora la Guardia Civil dando vueltas por el pueblo. Pues eso es por eso, porque me pasaba a mí cuando yo no tenía ITV. Yo no tenía ITV, iba a la plaza y me veían sin ITV y el día siguiente la Guardia Civil esperándome. Porque lo llamaban, este no tiene ITV.
Ya está. Qué crimen no tener dinero para pasar a ITV. Pero bueno, todavía tenemos un Titanic. Aquí no descansamos ni un día. Tengo un sueño a retrasado. Mira qué guitarra tengo ahí atrás. Me la regaló uno de Guijuelo el otro día. A mí no me gusta mucho el jamón. El jamón es comida de rico. No. Pero bueno. Están toda la mañana sin parar. Y mañana, toda la mañana tengo que ir a buscar alpacas. Tengo que subir las vacas y encerrarlas allí. Al miércoles. El miércoles vienen para acá los especialistas estos de los collares. Dice que se lo han puesto a una vaca en la universidad y que dice que ha votado. Dice que la vaca salió votando y no ha respetado, digo. Ah, pues mira. Esta me ha sido respetada. Si es que le he dicho al muchacho, tenías que haber echado un bando. Oye, que ya probé el práctico de coche, ya puedo andar con coche. Como no has echado un bando, pues no se han enterado, te ven con el coche y te llaman a la Guardia Civil. Ya hasta que se aburran ya los guardias de pararlo y ya lo dejará. Ya he dicho, eso es lo que pasa por vivir en un pueblo. Son cosas de pueblo. A mí me contó uno que vive en un piso que no se habla a medio piso, a medio edificio. Y cuando son las reuniones, porque ahí están obligados, por lo visto, están obligados a hacer reuniones vecinales. Y dice que tienen uno que vive en la entrada, el primero, que dice que lleva una lista cada vez que hay eso empieza. Es que entra la gente a las 2 de la mañana y me despiertan. Es que el vecino anda con tacones. Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Digo, me cago en Dios, comprarle otro piso para otro sitio que se vaya. Ah, bueno, y está la viejina, encima vive por lo visto, según se entra del portal, pues le estorba todo lo que entra, que sea a las 2 de la mañana, que sea a las 3. Pues imaginaros para aquí que somos pocos. Madre mía, madre mía. Que si las vacas, que si el burro, que si la cabra. Me dice uno, esto acaba mal. Nos estamos volviendo todos locos, le digo, eso es cierto. Se está volviendo la gente loca. Todo molesta, la gente se riñe por la herencia. Madre mía, madre mía. Por un cacho tierra. Yo lo que más odio es la gente traicionera, hipócrita, pelota. Es que los pelotas los odio. No los odio, me dan pena, pero es que son lo peor que existe. Una persona pelota es lo peor que existe en este mundo, lo digo de verdad. Yo no soporto, cada uno es como él, no tienes por qué nacer la pelota ni idea y que te la haga. Que son lo peor de lo peor. ¿Sabes? Mañana que es martes, mañana me voy para Plasencia a dormir. He tenido que dejar el coche para la finca y venirme andando porque si aparco para aquí me denuncia. Así que mañana me voy a Plasencia y me sale más barato. Vamos a ver.
Y ahora toda la tarde allí en Morales, hasta las 7 de la tarde estudiando, pues imagínate. Bueno, estudiando, escuchando, porque yo no sé leer, yo solo escucho al profesor. Y lo que dice el profesor va a misa. Así como hay que hacer. Yo digo, yo sé que aquí estamos todos legales, pero estamos todos ilegales, es que no voy a meter a todos en la cárcel. Dice que ahora que si la perra mía pare cachorro, no los puedo ni dar ni regalar, me los tengo que quedar yo. Esa cuanto se lleve los cachorros que tiene, la voy a llevar a operar, a ver que llevarla a capar. Porque si queda preñada para septiembre que empieza la ley, a mí me cuesta la ruina si queda preñada para el año que viene. Aquí no va a quedar ni la punta aún. Solo van a quedar los 4 ricachones, os lo digo yo. Te meten una multa de 3.000 euros por no llevar el carnet de transportista de animales. Por no firmar lo de la guía te meten ya 1.500, 2.000 euros. Pero si te meten una multa que valen más que todas las cabras y que todas las vacas, por favor. Madre mía. Dice uno de Cáceres que en Cáceres están poniendo de comer a los gatos estos de callejeros. Uy, y no toque un gato ni un comedero, ¿eh? Madre mía. Se mueren los niños de hambre en el mundo y a los gatos les tienen allí pesebreras llenas de comida. Y los están cogiendo y capándolos a todos. Encima esa. Me dice otro, pues si nada más están que sacarnos dinero con cursillo y con todo. Me dice, no merece la pena tener toros, es mejor inseminar. Es mucho mejor inseminar, te sale más barato. Es que el toro, que si le pega a la vaca, que si lo tienes que dar de comer. Yo, claro, pero si yo tengo un toro, no necesito que un veterinario venga aquí 5 veces a inseminarme una vaca. ¿Ah? Es que esto, claro, que si inseminar, claro, para que los que han estudiado ganen más dinero, si es que esto es así. Pues no será mejor que el toro monte la vaca, que es lo natural de toda la vida. Y dicen, no, porque es que es mejor inseminar porque paren cuando tú quieres. Pero vamos a... Y están metiéndose con bienestar animal. Eso tiene que estar prohibido, inseminar a los animales y tanto ya sacándole semen a los toros y a los machos y metiéndose a las cabras y a los... ¿Pero dónde se ha visto eso? Eso ya tiene que ser natural. Todo el día, si es que lo único que te enseñan es extracciones de semen. Meten ahí un toro, le meten descargas eléctricas, le sacan el semen y se lo meten a una vaca con pajuela. Y eso es lo bonito y es lo que hay que hacer. Hay que inseminar. Sale mejor que no tener un toro. Prohibido tiene que estar inseminar, pero prohibido. Ahí me dices que de un buen semental que se ha muerto, se va a morir de viejo, extraerle semen, pero si es que tienen... Pero si están todo el día en los laboratorios sacándole semen a los toros, a los caballos y a todo. Pero si hay animales que no han visto una vaca en su vida ya. Ah, eso no es maltrato animal, porque como hay dinero, venga, a inseminar. Claro. Los ricachones, los superterratenientes, ceden sus toros para que le saquen semen, porque el terrateniente no quiere dinero y dice, le sacas aquí al mi toro que desprecian a los animales, los ricos, y su toro lo tienen allí en una en una cámara de tortura, dándole corriente para extraerle el semen. Así hacen. Y luego no quieren que inseminemos, que no tengas toro, ni tengas macho. No. Y ellos allí viendo los espermatozoides y con una amor, pero vamos a ver que todo por dinero, porque hay mucha gente que ha estudiado veterinaria, que ha estudiado de todo y hay que colocarlo a costa de los 4 que estamos para aquí. ¿Pero dónde se va a ver tanta bienestar animal? Pues bienestar animal será lo más natural posible con todo lo con la vaca. O es que así te quitas de golpes, cornadas y mantener un toro. Digo, hostia. Antiguamente estaba el toro de la boyá, que siempre se ha escuchado. En los pueblos había vacas y había un toro que lo pagamos entre todos los vecinos. Pero ese toro montaba de monta natural las vacas. No, ahora quieren tener un laboratorio, el pobre animal,
sacándole allí con golpes de corriente el semen, como quieren hacer con los hombres. Pues a nosotros nos van a hacer igual. Ja, buen día. No, es que digo, aquí está el mundo al revés. Al revés. Oh, me dice uno el otro día, uno que tiene cabras. Yo voy a empezar a inseminar. Es que es lo mejor. Lo mejor para los veterinarios, para los que han estudiado, que están ganando un montón de dinero a costa nuestra. Lo mejor será que el macho espierde las cabras y las monte. Madre mía. Yo os lo digo que todo lo normal, hoy en día, todo lo natural, todo lo de verdad es malo. Yo ya no sé si que estamos todos mal de la cabeza, porque vamos. El vino malo, el tocino malo, el chorizo malo, todo malo. Que un toro monta una vaca es malo, es mejor meterle las pajuelas y meterle ahí todo lo que tengan que metamos, hombre, vamos. A mí que no me digan que no. Es una aberración de la naturaleza. Torturar a un toro, a un caballo, para extraerle el semen y después meterse a una vaca en una manga de saneamiento, pues no será mejor que el toro, que el macho, o el caballo, la cabra, el chivo, lo que sea, con el rebaño. A mí me da pena, yo cada vez que pongo que me ponen, es que todo lo que ponen de veterinaria es extracciones de semen. Yo digo, es que no hay otra cosa. Pues es que te ponen un vídeo, vamos a ver, lo único que te ponen, vamos a extraerle el semen al toro. Pero tío, pero es que no hay otra cosa mejor que ver que nada más que ver eso. Yo es que me acabo de alucinar los cursos. Ay, yo es que me acabo de alucinar, es lo único que ve, extracciones de semen. Es casi nosotros con los espermatozoides, ¿ven? Ahí manipulando los espermatozoides, pero tío, que el toro monta la vaca, hombre, cago en 10. Yo lo digo. Pero claro, te sale el súper ganadero, súper rico. Yo cedo mi toro, pero le pagan, que le sacan a toro hasta 14 y 15.000 euros y dinerales le sacan a toro y luego lo echan para el matadero y ya todo sacas ordeños a tope. No tienen el sentimiento, pues no, yo me parece bien que llevar el semen a otro país o tal, que se haga una vez, pero es que ya lo están poniendo de moda. Es que ya, que un macho monte una cabra, dentro de poco va a ser, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo es que flipo. No es que dan subvenciones para hacer las pruebas estas, pero tío, ¿que esto qué es? Madre mía. Ay, el muchacho. Que me dice el muchacho que, como lo he dicho yo aquí en el directo, que le han llamado gente diciéndole, ¿qué está pasando con los guardias? Que pronto ve la gente en los directos y se lo dicen al muchacho, ¿eh? Dice el muchacho, papá, que me ha dicho que se ha enterado de lo que me ha pasado con los guardias. Digo, se lo he dicho yo en un directo, que te estaba grabando un zángano y cada hora y media están venido la Guardia Civil. Vamos, está para la Guardia Civil. Madre mía. Están todos pendientes del directo. He dicho al muchacho, lo he dicho yo en directo, hijo, lo que te ha pasado. No te preocupes. Que tú tienes seguro y tienes de todo. Y tienes carnet. Lo que pasa es que tenías que haber echado un bando. Al muchacho me dice hace tiempo. Te van a parar porque no llevas la L, porque no la tiene que llevar. Y la gente se piensa que no se ha sacado el carnet, que no se sacó el carnet, claro. Pues si aprobó el de la moto en Cáceres todo a la primera. Y Ariana aprobó toda la primera y yo me quedé en flipado. Pero el chaval mío, ¿verdad? La moto, el teórico que era de coche, lo aprobó a la primera, y luego aprobó la pista a la primera, y luego la ciudad todo a la primera. Y ahora se sacó el de coche, que le quedaba las prácticas hace ya días, hace tiempo, pero le dije, ¿no tienes que llevar él? Y dice, no, dicen que como ya llevaba con la moto conduciendo más de 2 años o no sé cuánto, que ya no necesitaba llevar la L. La gente no lo ve con la L, pues ya está. Pobre Dagar, que tienes que aprender mucho. Mira que me ha visto a mí penar. Pero ha dicho, ahora cuando te metas a ganadero vas a saber lo que es la gente, Dagar.
Madre mía. Ahora tenemos que tener el libro de registro de explotaciones. Tenemos que apuntar, ahora a partir del año que viene, obligatorio, todo lo que hacemos. Todo. Que una vaca ha pisado con la pata derecha más que la izquierda, hay que apuntarlo. Todo tenemos que escribirlo ahora para la nueva PAC. Van a eliminar cientos y cientos de ganaderos. Bueno, no eliminar, que van a dejar de cobrar la subvención. Porque si no cobras subvención no te dicen nada. Pero como cobres subvención, te sacan hasta la entraña. No se puede labrar los olivos. Tienes que darlo sin labrar, las calles. O si no, triturar, pero dejar una... Tienes que cortar muchas ramas, depende de la superficie que tenga. No te dejan meter las ovejas. Tienes que cortar la hierba. Fijar qué inteligencia, qué inteligencia artificial tienen que tener los que han estudiado. Los que han reformado la PAC. El ministro de Agricultura y Ganadería y toda la plebe que lo rodea. Bueno. Tú tienes un olivar. 30 hectáreas de olivar o 20 hectáreas. Tienes que desbrozar y después de desbrozar puedes meter las ovejas. Pues no será mejor meter las ovejas y que se coman, que más ecológico que eso no existe, que se coman las ovejas la hierba. No, hay que desbrozar porque así ya te obligan a gastar gasoil. Hoy sí son muy listos. Ellos lo que hacen las leyes piensan en la manera que tú más dinero gastes. Si tú metes ovejas, no tienes que pagar nada. Las ovejas se alimentan de la hierba del olivar, abonan el olivar y lo estiércan. Pero claro, como ellos han estudiado, y los que han estudiado saben, dice, pero es que entonces no vendemos gasoil, hay que vender gasoil agrícola y hay que vender maquinaria agrícola. Pues dicen los que han pensado, bueno, pues en la nueva reforma de la PAC tienen que desbrozar y no labrar, o labrar o... No, desbrozar o no labrar, y si labras tienes que triturar. Pero que vamos a ver, estamos todos locos. Pues mete las ovejas, que se lo coman las ovejas. Pues nada. A nosotros no nos escucha nadie. Nosotros aquí como los tontos. ¿No? Pues comprar dice uno, dice un maestro que nos está dando clases. Hay gente que están comprando una trituradora entre todos. Pero ¿cómo te va a gastar 18.000 euros una trituradora más el gasoil, más avería? ¿No será mejor que Entel ganaba a comer esa hierba? Como se ha comido toda la vida en la historia de la humanidad. Pues nada. Aquí yo os digo que esto es una merienda de negro. Yo no sé ni qué hacer. Teníamos que haber nacido en otra época. Hemos nacido en una época muy mala. Esta época no es para la gente de campo, de verdad. Esto se está poniendo para eso, para que los hombres estén paseando perrinos. Y la tontería del perrino, y la bobaina del perrino, y la tontería del chuchino, y que si mis cabras las voy a inseminar, porque, es que yo prefiero inseminar, así no tengo que tener machos. Hoy. 5 veces tiene que venir un veterinario para una vaca. 5 veces. Pues, suma y sigue. Bueno, hasta 5 veces creo que entra con la inseminación, con lo que paga. Así que si tiene 50 vacas, tiene que tener ahí todo el día allí a la oficina veterinaria metiéndole pajuelas a las vacas. A buen día como... Pero claro, todo eso es gasto de dinero. Gasto de dinero que sale realmente del que está en la tierra. Pero claro, como aquí no nos escucha nadie, pues nada. No podemos hacer nada. Solo podemos hacer una cosa, echarnos a morir. Y ya está. Que los maten ya todos y fuera, porque vamos. Madre mía. Se puede avanzar, y hay que avanzar, pero en cosas que sean, pues cosas que sean coherentes. ¿Qué cerebro, qué mente privilegiada de Europa y de España el ministro permite que haya que desbrozar primero y después meter las ovejas? Que me lo diga a mí, que me ponga a mí aquí. Yo no sé leer, ni tengo ningún estudio, ni falta que me hace, pero vamos a ver, pues si tú tienes ovejas, y si no se lo das al vecino, mete las ovejas que lo trituren, que se lo coman. No, hay que triturar, y después de desbrozar meter las ovejas. Pero que ya después no lo come la oveja, una vez que está triturado, ya está sobado malo, seco, ya no lo come. Madre mía, pues nada, aquí no damos pie con bolo.
Eso se lo decimos al doctor mayor que se ha muerto el sábado, se lo cuento, y dice, ¿están todos abarrenados de la cabeza o qué? Pues será mejor meter la oveja primero, pues nada. Ya digo yo, que no nos escucha nadie. Porque aquí ha habido mucha gente que ha estudiado. Mucha gente, mucha. Y esa gente no van a ir al campo, no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, por ejemplo, a nosotros nos tienen a cursillos cada 2 por 3, cursillos. Esos cursillos, hay más monitores que cobran, ganan dinero, gente que ha estudiado, dándole cursillos a los analfabetos que somos nosotros. Y así es, y entonces una cadena. Pero vamos, yo os lo digo, ¿dónde está el sentido común? Antes de hacer leyes, pues hablar con los viejos toda la vida en la vida, de la historia de la humanidad, desde que el hombre es hombre, se han escuchado a los viejos. Los viejos no trabajaban, daban consejos, trabajaban hasta que ya no podían trabajar. Y cuando ya no podían, los viejos enseñaban a los nuevos. Y así ha sido la historia de la humanidad. Pero como ahora los viejos estorban, y nada más estamos con las tonterías modernas, que moderno hay que tener cosas modernas. Pero hay cosas que no se pueden modernizar por mucho que tú quieras. Claro, es que cuidado si estudiáis bien la norma para la nueva paz. Hay que dejar sin labrar los olivos, no se pueden labrar. Una cosa que el arado fue el mejor invento que inventó el hombre. El arado romano, antes de descubrir el arado, no se existía la agricultura. El arado se inventó cuando la agricultura. Yo no he estudiado, pero me lo han dicho. Antes de dedicarnos a la agricultura, las mujeres, las mujeres nuestras, las humanas, pues no eran muy fértiles, es verdad. Tenían un hijo y luego tardaban en tener hasta los 2 años no volvían a tener otro muchacho más. Cuando se empezó a comer cereal, la gente empezó ya a cereal, a esto, ya empecemos a crecer. Fue cuando empecemos a crecer y empezó a crecer también nuestra mentalidad. Porque contra mejor te alimenta, mejor cerebro tienes. Pues ahora dicen que labrar es malo. No labréis la tierra. El arado, que llevará 4.000 años. Ahora dicen que es malo. Tócatela. Pues ¿dónde está, pero dónde está España? Entonces, ¿qué pasa? Durante 4.000 años hemos estado cargándonos el planeta y ahora resulta que nosotros lo vamos... No labréis. Triturar. Hay que triturar la hierba. Claro. Y no metáis ovejas. Todos los ganaderos que me seguís, todos los ganaderos, toda la gente de pueblo, toda la vida en los olivares han entrado las ovejas. Desde que el tiempo es tiempo, el olivar se plantó en España, la oveja ha sido el único animal que siempre ha estado debajo de los olivos, la oveja. Eso lo sabemos todo que yo tengo 43 años, va a hacer 44 años el día 23, y yo lo he visto, y toda la vida lo he visto y lo he sabido, que la oveja siempre se ha metido debajo de los olivares, el invierno. Cuando el olivar ya estaba cerniendo, se sacaban las ovejas de los olivares. Y ya hasta que no se cogía la aceitunera no se volvían a meter las ovejas. Pues ahora los nuevos inteligentes, los que han estudiado tanto, también dirán que las ovejas son satánicas y que yo qué sé, yo es que aquí no saben ni qué pensar. Todo lo que ha funcionado, a ver, un toro monta una vaca, no, es mejor inseminar. Te mando a mi equipo de veterinarios y te inseminan todas las vacas. A buen día. Y luego hacen leyes de bienestar animal. Pues no será mejor bienestar animal que un animal se reproduzca libremente como se ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Nosotros, el ser humano, ha sabido gestionar la luna, gestionar el tiempo. Que todos sabemos cuándo hay que echarle los toros, los menguantes o los machos para que sacaran las vacas calientes. Pero como ahora somos todos analfabetos, yo a veces digo que no estamos bien o no están bien nuestros líderes. Porque a mí que me expliquen con cosas coherentes, yo qué sé. Cosas naturales, porque yo tampoco, a mí me empiezan a hablar a veces tan técnicamente que no entiendo. Para decirte una cosa, pues te dicen un montón de historias que te dan 40.000 vueltas, que no sabes si estás hablando de una cabra, de una vaca o de un avión. Pero que eso es así, lo digo yo. Yo a veces lo digo, pero ¿por qué no se pueden hacer caso de los viejos? ¿No? Tú hazte caso de los viejos toda la vida
Siempre ha sido así, los viejos son los que han enseñado, los nuevos, pues ahora no. Ahora te viene para aquí cualquier satélite que ha estudiado, con unas maninas que tienen unos dedos como arroces, chiquininos y blanquinos, y te dicen todo como ahora, quieren documentación. ¿Sabes qué dice Europa? Que quiere documentación. ¿Por qué quiere Europa documentación? Para estar en los despachos leyendo. Y lo bueno de los papeles es que los papeles, bueno, menos en mi caso que he perdido los papeles del caballo, los tengo que buscar, pero bueno, los papeles no comen, tú cierras la carpeta y te puedes ir a tomar café y cuando viene está igual, no se ha escapado. Que nada, que esto, os lo digo yo, que se quita las ganas ya de tener ni burro, ni caballo, ni cabra, ni vaca, ni nada. Eso os lo digo yo, se quitan las ganas. Pues se te van a quitar las ganas. Yo cuando me hablan de esa historia digo, vamos a ver. Pero qué es mente privilegiada, qué estudio ha tenido que tener. Pero claro, es que ellos estudian cómo sacarle al que... Mira, ellos saben que los que estamos en la tierra, nosotros, pues somos gente que somos autosuficientes, no tenemos gastos. ¿Qué gastos tenemos nosotros? Pues poca. Entonces ya viene y dice, va, estos del pueblo que están en la tierra, si pero si eso lo he visto yo de toda la vida, te llegan, no lo he visto, pero lo he vivido y sé lo que es. Te llegan que te tienen que tocar, te tienen que dar un chorizo como este, en vez de un chorizo. Pues te llegan que te va a pagar y te ve que eres pobre y dice, ¿cómo le voy a dar todo este chorizo a este? Ah, le hemos dado un cachino que este se aguanta con eso. Y nosotros toda la vida lo hemos aguantado con lo poco, con el cachino. Nosotros con el cachino y ellos con el chorizo entero. Claro, porque ellos tienen sus coches que valen 70 y ellos lo suyo sí vale, lo nuestro no. Y como aquí os lo he dicho, nadie nos ha defendido. ¿Por qué? Nadie nos ha defendido. Porque si no mismo el sector primario, la gente del campo, la ganadería, la agricultura, seríamos, vamos, tenemos bien mirado ¿para qué queremos subvenciones? ¿Para mantener un montón de gente? Pues quitar las subvenciones, que un cabrito valga 100 euros. Un novillo que valga tanto. No. Vamos a dar subvenciones. Tenéis que cobrar subvención porque si no os morís de hambre. Pero claro, esa subvención que nosotros cobramos, mirad todos los que tragan. Que aquí nada más vemos que coches Junta de Extremadura, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Debería de ser solo de agricultura. Apoyar la agricultura cada vez que a menos, ya todo medio ambiente. Pero tío, ¿pero dónde se ha visto que un cacho de explotación de una UTA? Precisas aquí tener veterinario, gestores, el pisto, la flauta, la mata, la saco. ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿Pero dónde se ha visto? Y el pobre desgraciadito que está con una UTA, nada más le queda que la alegría de ver sus animales, porque es lo único que te queda, ver los animales. Te llega cualquiera, 2.000 y pico de euros, 3.000 ganas. Que me lo expliquen a mí, igual que han hecho esa ley. ¿Por qué no se puede labrar? Si eso se lleva labrando durante millones de años. A ver, que expliquen por qué no podemos ahora. Porque resulta que de España, en Europa, no se pueden echar de mis actos ni se pueden echar un montón de historias. Y están trayendo fruta de otros países que sí lo echan. Pero estamos centrados. Entonces, ¿para qué nos prohibía a nosotros una cosa que la estés trayendo de otro país? Si es que aquí no nos defiende nadie, ni el ejército, ni el rey, ni nadie nos defiende. ¿Qué nos va a defender a nosotros? Ni el repeinado, ni todo cuantos son. Os lo digo de verdad. Cuando ves toda esta merienda de negros que tenemos alrededor, pues te dices, pues se te quita la gana. Pues se quitan las ganas, pero a mí no se me van a quitar, vamos. Se te quitan las ganas de la burocracia, eso se te quitan. Y del mamporrerismo que hay, todo el chupatinta que hay, todo lo que hay. Y así de claro, y aquí es lo que está pasando. Aquí nada más hay que gente chupando y chupando lo que está, de lo que es el sector primario, pues aquí traga, vamos, hasta yo qué sé, ya, aquí todo el mundo. Y claro, te quieren, dices que hay que ser modernos y competitivos. Hay que ser modernos y competitivos. Se te ponen así, un tractor, 100.000 euros. Pero ¿quién va a pagar 100.000 euros por un tractor? Pues luego, ¿cuánto valen las aceitunas? Si las aceitunas valen ni una miseria. Oh, hay que echar abono. ¿Compra abono? Mira lo que vale el abono. Claro. No, compra una trituradora. 18.000 euros, 19.000 euros una trituradora. Luego echarle de comer al burro, al tractor, llenar el depósito. 100, 200 euros.
pero, ¿dónde está? Y el que está ahí, nada, ver pasar que billete, y venga a pasar billete. Y ala, así es, así es. Yo lo digo, esto de la nueva paz se va a cargar un montón de gente, pero un montón. Y gente que no va a querer cobrar muchas ayudas porque le va a salir más barato no cobrar. Dice, pues mira, yo para comprar una trituradora y gastarme tanto dinero, pues no cobro y meto las ovejas. O le doy la finca que me la paste el vecino. Pues nada, aquí flipamos en directo y nosotros todos desorientados. Nosotros, viva España, viva el rey, y fuera. Sí, que cuidado. Es que esto ahora cuando que ya, que ya empieza, ya así vamos a estar hasta que se vuelva a cambiar la paz, que sea dentro para el 2040 o 2050. Pues si no, para el 2040 la cambiará. Madre mía, madre mía. Y ojo, que a mí esta reforma de la paz, a mí me ha beneficiado. A mí sí, personalmente a mí sí. A mí, a los ganaderos como yo que estamos en zonas malas y razas autóctonas y tal, nos beneficia. Pero se van a cepillar a medio mundo. Me cago en 10. Y yo cuando dicen, no, hay que dejar las calles sin labrar, digo, madre mía, madre mía. Que se levanten los viejos todos, que se levanten de la tumba. Yo es que flipo en directo. Y no será mejor meter las ovejas, mira, más ecológico, quieren que la paz sea ecológica. Pues es que triturar con un tractor estás contaminando. Cuando se han construido las trituradoras, el tractor se ha contaminado. En cambio, una oveja nace lo más natural posible del mundo en la vida propia, el nacimiento de una oveja, una oveja. Y la oveja es el animal perfecto para el olivar. Porque ese animal perfecto para el olivar que no contamina, que encima nos da proteína cárnica y de muy buena calidad, y encima también nos da lana. ¿Por qué no autorizan a meter la oveja? No quieren que las ovejas coman la hierba. Que me lo explique, amigo. No, ¿por qué no quieren que las ovejas coman la hierba? Tiene que ser después de triturar. Hay que primero gastar, ¿no ves? Porque primero hay que gastar dinero, triturar. Y después de triturado, si el pastor quiere meter las ovejas, que las meta. Pero ellos ya se han trincado el dinero de hacer la maquinaria, el dinero del gasoil, se han trincado todo. Si tú metes las ovejas, ellos no trincan. Por eso están en contra de lo natural, porque lo natural es gratuito. Y eso no quieren ellos quieren trincar. Ya está. Ya está, yo no tengo estudio, pero esto lo puede ver cualquier persona que tenga estudio, o que sea un informe de estos que echan cuenta, un cuenta garbanzo de estos que hay muchos, pues puede echar las cuentas y decir, no contamina el ganado, la oveja no contamina, es ideal para que se meta debajo del olivar y de muchos árboles frutales que tienen hoja caduca, de manzano y de todo, para optimizar que entre la ganadería. No, ahora no quiere. No, hoy vale. Y si metes la oveja, tienes que triturar las ramas. Es que cuidado. Y la rama tiene que ser una cantidad de rama que te quede el suelo acorchado. Pero tío, que esto yo lo sé. Que el mundo no se ha descubierto ahora, que la agricultura y la ganadería lleva cientos y miles de años, por favor. Yo, yo digo a veces que se bajen de la burra y que dejen ya de soñar con cosas que no se pueden soñar. Porque si quieren tirar por lo ecológico y resulta que lo ecológico es triturar, es más ecológico triturar con un tractor que meter ovejas. Pues resulta que, según los que han estudiado, sí. Es más ecológico un tractor de 100 caballos con una trituradora detrás que meter 1000 ovejas. Pues ya está. Y así es la vida. Y es más barato inseminar. Uy, a mí cuando me dicen muchos ganaderos que los veo y me lo dicen, yo pienso para mí, digo, nosotros mismos nos estamos echando la tierra encima, nosotros. Y nosotros hemos sido siempre, si a mí hace años y años y años me lo han dicho los cabreros viejos, me decían los cabreros viejos, el peor enemigo que hemos tenido los cabreros hemos sido nosotros mismos, porque vendían los cabritos, los regalaban, y era así, decir, nunca ha habido unión para nada, decían, no vamos a vender los cabritos, y el primero que llegaba se lo vendía el primero, y así. Pero ¿cómo va a ser más barato inseminar? Claro que será más barato, pero ya estás dependiendo, tienes que darte cuenta de que ya dependes tú de un veterinario y depende de un montón de historias. En cambio, si tú tienes tu propio toro o tu propio macho de las cabras, tú no dependes de nadie y no tienes por qué estamos, porque
ni da el apunte, pero como aquí, oh, el ordenador, esto con el ordenador hay triqui, 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 triqui. Os dejo, pero que esto acaba mal. Yo ahora me tengo que estar hasta el viernes. Hasta el viernes tengo que ir por la mañana. Y el viernes tenemos el examen, vamos, eso se aprueba yo. Así que cuidado, que cuidadito, que cuidadito. La que tenemos ya. Y aquí nadie mira. Uy, ¿cuántos meses han estado negociando la paz? Pues si se han tirado casi un año ahí, tranca, que si viaje el ministro de Agricultura y Ganadería, que parece que está bufado, no sé si os habéis dado cuenta, parece que está bufado. Ese tío estaba todos los días, tenemos que ir a negociar la paz, estamos negociando. Pues menos negocio ha hecho un negocio redondo. Mira, mandamos al más tonto del pueblo y hace mejor negocio que él. Así, pero como aquí no hemos estudiado, y el que ha estudiado se pone la chaquetina apretadina y ya. Es como, qué kamikaze. Qué kamikaze son estos. Pero que no, hombre, que no. Lo digo yo, que no. Que no. Y esto cuando. Que en estas cosas no se puede jugar porque se va a arruinar mucho y luego va a costar muchísimo. No, vamos. Generaciones nos va a costar volver a llegar a donde estamos. Pero generaciones y todo pues está en un hilo. No veas ahora mismo con lo de las ovejas, la que han liado. Pero, tío, pero haberlo cortado antes. Claro, es que, ¿por qué no ha cortado antes el ministro? Porque no les interesa, ahí está. Aquí van a coser de arriba a derribarnos a nosotros. Somos los culpables de todo. Un urbanita tiene un mastín en el piso. Oh, es que calidad de vida. El perrito echado en los pies del sofá. Oh, es que el perrito viene por la mañana y me saluda. Tiene un mastín con las ovejas y dicen que es maltrato animal. Pobrecito lloviéndole encima. Ay, el pobre perro con las heladas que caen. Un perro, el mastín o cualquier perro ganadero que está adaptado genéticamente por siglos y siglos a dormir en la calle, en la intemperie, a estar con el ganado y nunca le ha pasado nada. Pues ahora ya le vamos a poner a todos una chaquetina. Venga. Y eso es porque cada vez hay más niños que gestionan niños mimados y cada vez hay más niñatos y cada vez hay más baboserismo y cada vez hay más peloterismo y cada vez hay más envidia y cada vez hay más postineo. Aquí nada más hay que postín. Aquí todo el mundo con el postineo y con las riquezas y con las bobas y las cosas naturales y las cosas serias se están dejando. Y eso va a tener pues, una catástrofe y ya está. Y es verdad, yo muchas veces me callo cuando me saltan mucho así chuleándome de las bobas estas de que, pero vamos a ver. Hay que ser moderno, hay que tener modernidad en la explotación, sí, pero cosas útiles. A mí las tonterías ya, que psicografía, es que tú no sabes cuándo la cabra está preñada, pues vaya cabrero, pues antes que no salga caliente está preñada la cabra, si en la natura se le ve. Oh, es que vienen a hacer una ecografía, pero es que atentándole ahí la barriga todos los días a los animales, pero vamos a ver, pues lo que pinta de cabrero está hecho para no ver si está preñada la cabra. Vamos, es que yo... Pues es que vienen a hacerme ecografías. Hay que ser moderno, claro que sí, pero no estar todo el día teniendo allí, como tenga lo de las batas, a lo de las batas verdes, allí todos los días ya te puedes preparar y confiésate porque te vas a llegar a casa, y lo digo yo, los tuyos no van a tener para comer, pero el otro se va a ir con un sueldo. Y eso es verdad, y así de claro es. A no ser que tú también seas de ellos y tengas ganado, si tú eres veterinario, trabajas para la Junta y tienes ganado, vas a marchar bien. Pero como seas un pobrecito que tengas que ruchear para ir para allá, verás para dónde vas. Vas para el patatar. Y si no, estás hipotecado hasta los ojos. Y lo digo de verdad, hipotecado hasta los ojos. Y eso es así, y punto. Porque lo nuestro no vale, pero lo de ellos sí vale. Y entonces no puede. Y como te empiezan todo con lo bonito. ¿Por qué le he puesto yo los collares estos que voy a hacer ahora con el proyecto? Porque son gratis. A mí si me dicen que tengo que pagar, se los voy a poner, pónselos tú, pero a mí todo lo contrario, como me van a pagar, incluso, pues entonces, pues sí, es que hay que mirar, ¿no? Yo experimento, sí, pero pagándome. Yo pagar para venir a hacer una ecografía a una cabra, vamos, estaré loco, es que no lo veo yo, y si no que apreña esta vez que quede para la próxima luna. Pero como aquí la luna ya nadie la mira, el sol tampoco, pues entonces, no, miramos allí, todos allí con la pantalla. Con la pantalla le tienta la barriga, esta está. Esta también, y luego tú echas las cuentas,
100 cabritos, a tanto, tanto. Después te aborta, la que no te aborta mal pare, la otra se lo come la zorra, la otra lo pierde y la otra se te muere. Aquí las mejores cuentas que hay cuando están en la romana y punto. Pero claro, los que están todos por tanta modernidad, pues esto lo dice, eso no puede ser. La ganadería, que sí que hay que avanzar y poner cosas modernas, eso sí. Pero tío, pero es que hay cosas que son absurdas y que te están costando dinero. Y me decía otro, y me dice su padre, pues si me tiene arruinado, todo el día pagándole aquí, pienso de una manera, alfalfa de otra. Cada día que viene un comprador compraba una cosa. Digo, no, si para comprar vas a tener de todo. Y eso es cierto. Al campo hay de todo. Y para la ganadería, todo lo que tú quieras puedes tener. Y todo es necesario y todo se usa. Pero si los productos no valen, ¿cómo te vas a endeudar? Y la culpa la hemos tenido nosotros por chulear. Por chulear. Si uno tiene un tractor de 100 caballos, otro quiere 200. Y claro, ¿y qué pasa? Pues un rico, un super terrateniente, estos ganaderos, grandes ganaderos de Andalucía, de Castilla, de Extremadura, esa gente sí pueden tener tractoracos y pueden tener lo que ellos quieran. La mitad de ellos son funcionarios o ricachones o tal. ¿Y nosotros qué somos? Almas sin, como dice la canción, almas sin... nosotros somos almas sin, bueno, con dueños, porque tenemos muchos dueños. Pero la canción es Almas sin dueño. Me voy a duchar y me voy a dormir. Que mañana hay cosas que hacer. Y por la tarde otra vez a escuchar al profesor. Y allí debatimos pues, pues la ruina que tenemos encima, que todo el mundo la habla pero nadie la corta. Y esto cada vez va para adelante. Aquí todos sabemos que esto va mal, pero aquí ninguno para. Nadie. Aquí te sacan una norma y todas hacerla. Pero vamos a ver, habrá que pensar. No tenemos nosotros que decir nada. Nosotros no tenemos que decir nada. Parece ser que nosotros no tenemos que decir nada. Nosotros solo obedecer. Obedecer y obedecer. Es así, ¿eh? Pero bueno, siempre se ha dicho que no hay mal que 100 años dure. Ahora viene un buen mal. Ponte a ordeñar las cabras. Es que vosotros no sabéis. Tú te pones a ordeñar 300 cabras en ordeñadora. Echa pienso. El generador zumbando ahí 2 o 3 horas, chupando gasoil. La ordeñadora le chupa la leche a las cabras, pero el generador te la chupa a ti. Eso es una cadena. Pipa, pipa. Lleva la leche. Bueno, la leche va al tanque y se lo tiene allí. Al tanque. Enfría la leche. Vas a hacer a la leche a 4 grados. Para que llegue el del camión y enganche la goma y se lleve la leche. Le echas pienso, después limpia todo lo que tienes que limpiar, la ordeñadora zumbando, lavándose la ordeñadora, los líquidos de la ordeñadora. Luego suelta las cabras, atiéndelas, si están estabuladas, échale a unas de comer, a otras picto y flauta. Todos los días, sábado y domingo, por la tarde otra vez. Cobras 10.000 euros de dinero, dice, 10.000 euros de leche. Empieza, 5.000 para acá, 2.000 para allá, 3.000 para acá, y dice, ¿cuánto me cambio? Oh, me queda 2.000 euros. 2.000 euros quita la seguridad social, quita avería, quita tu sueldo y estás trabajando 24 horas por 60 euros. Por 600 euros. Pues para eso te vas al ayuntamiento, te contratas y ganas 1.000 euros y trabajas 8 horas. Es que nosotros nunca hemos valorado nuestras horas de trabajo. Nunca las hemos valorado, ni vacaciones, ni sábado, ni día domingo, ni nada. ¿No? Nunca se han valorado, ni nos ha mirado nadie, ni nadie se ha pensado a mirarlo. Me dice a mí un día uno que estaba echando cuenta, esto echa cuenta el garbanzo. Es que los ganaderos tenéis que empezar a plantearos que tenéis que descansar un mes. Y digo, sí, un mes va a descansar y quién te atiende en un mes el ganado. Ah, pues se contrata a uno, sí, hombre. Uno que tú contratas a un tío en un mes no aprende tu ganadería. Ah, es que cuidado, que tenemos que tener un mes de vacaciones. Claro, que aquí está trabajando 24 y toda la familia, ¿eh? Porque las explotaciones trabaja toda la familia. Las mujeres, pues no han trabajado las mujeres con el ganado, pero un montón. Y con todo, pues nada.
hay que ser competitivos, no labrar los olivos, para que no metáis las ovejas. Por favor, no metáis las ovejas en los olivos, que primero hay que triturar y gastar dinero. Una vez que hayáis gastado el dinero, fíjate, en triturar, por ejemplo, 40 hectáreas, ¿cuánto dinero se te gasta en gasoil? Solo en gasoil. Y luego ya, si quieres, puedes meter las ovejas, pero primero gasta el dinero. Que hay mucho corbatina tragando y que hay mucha gente que ha estudiado, que me parece bien que estudie, pero cuando todo el mundo está arriba, no hay nadie debajo, los pocos que están debajo se caen, porque no podemos aguantar y soportar el peso de todos los que están arriba. Y eso es cierto. Los del aceite, bueno, ellos dicen que no ganan. Bueno, vete y comprar 1 litro de aceite, te ponen una botellina muy bonita y te traga atrás. Y flipa, vete al agricultor que está cogiendo aceitunas como está, con zapatillas rotas, con ropa rota, la mitad de ellos con ni dientes, que no pueden ir a dentista, todo roto. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que gana? El que está arriba. Vos te la veis unos BMW, unos cochados, todos los que compran las aceitunas tienen unos pedazos, pero BMW, pero vamos, tienen multi dinero. Entonces, ¿para quién le ha ido bien esto? Para ellos. ¿Para quién le va bien? Para ellos. Y así de claro. No, eso es cierto. Y lo digo en directo, que yo no tengo ni cortar, ni pegar, ni nada. Porque no tengo por qué cortar, ni pegar, ni nada cuando digo cosas que yo las he vivido y yo lo sé lo que digo, que lo sabéis vosotros. Los que estáis conmigo, los que vivimos, los que hemos vivido en el campo. Y sabemos la desgracia que tenemos. Porque una persona que tenga un trabajo le irá mal, vale, pero tienes un trabajo y no tienes responsabilidad. Tú tienes tu trabajo. El albañil, que yo también trabajé cuando estuve en Madrid 1 año de encofrado, pero yo echaba muchas horas por ir a ganar dinero, pero trabajas de lunes a viernes a mediodía. Ya el viernes a mediodía ya te puedes ir, 40 a la semana, lo que sea, pero nosotros no. Y nosotros que estamos aquí, y encima nosotros nos llenan, tenemos que formarnos toda la vida formándonos. Pero, vamos a ver, pero ¿dónde se ha visto esto? Madre mía. Y ningún sindicato, nadie pega un puño encima de la mesa. Por lo visto le van a firmar lo de tomate, en mi ajada el contrato de los tomates, y creo que no lo han firmado. No, porque los agricultores pedían un dinero y los que lo compran no se lo han querido dar, porque el que compra siempre quiere comprar barato. Pues este año va a haber muy poco tomate en Extremadura, pero muy poco. Van a sembrar cereal y maíz y ya está, porque la gente no quiere ya, porque no pagan, y como no pagan, pues no se va a sembrar. Así que en eso andamos. Me voy a duchar y me voy a echar. Esta camiseta me la ha regalado un grupo de paracaidistas. Un chaval de no sé qué, de comando de paracaidistas, pues no entiendo de esto. Yo hice la mili en los carros de combate. En los paracaidistas me gustaban, pero como ya fui de los últimos que hicieron la mili, no me quise ir voluntario a nada. Me iba a venir a la Legión de voluntario, pero si me iba a venir a la Legión, estuve a punto de irme. Lo que pasa que tenía, vamos, el venir luego de allí, de donde está la Legión, aquí a mi pueblo, pues te supone a mucho, porque yo no tenía dinero. Yo me tenía que venir casi todos los domingos a Deo con unos o con otros, porque nosotros no tiramos ahí dinero para montarte en el autobús. Si no, me hubiera ido a la Legión. Y los paracaidistas también los estuve mirando, que me gustaban, pero como voy a tener el último reemplazo, dije, voy a cumplir con este país como han cumplido antes que yo mili, y por eso si hubiera querido no hubiera hecho la mili, porque ya era de los últimos reemplazos. Y podía haber dicho, bah, pero eso es un acto de cobardía. No por nada, sino porque antes que yo han ido millones de personas, de españoles. Y ya está. Sí. Y a mí me supuso, pues a mí, pues como a todos los pobres, venir para acá haciendo deo. Y menos mal que estaba cerca, en Badajoz. Pero sí, me hubiera gustado ir a la Legión o a los paracaidistas. Pero bueno, me quedé en Badajoz, que estaba más cerca, y ya está. En la próxima vida que tengamos, Dios mediante, nos vamos. Os voy a enseñar el parche, porque me regalaste un parche. Porque seguro que algunos los conoce. No sé cuáles son. Estos son.
Estos son. Os dejo, Dagale, que paséis buena noche, feliz año nuevo y feliz Navidad. Os te encima un toro de Lidia. Que paséis buena noche.